comenzar este mensaje, primero, perdón, tomando agua y compartiéndoles una anécdota que me pasó hace una semanita larga, donde yo tenía que buscar una información de una cooperativa donde estoy vinculado y tenía que averiguar una información muy precisa y todo, y engorrosa, bueno, entonces tenía que buscar, y la única persona que me podía ayudar era mi cuñada, la esposa de mi hermano, porque ella fue la que hace unos años me vinculó a esa cooperativa. Y yo necesitaba esa información y era una información muy puntual, pero como eso ya había sido hace unos años, ella inclusive ya no está trabajando en esa cooperativa, está trabajando en otro lado. Entonces yo, a lo mejor ella no tiene bien el dato y pues ya ha pasado tiempo, es horario laboral, no quiero molestarla, pero no necesitaba esa información. Entonces, ¿qué pasa cuando uno está buscando alguna información de una persona y que no la encuentra? Entonces uno empieza a mirar el WhatsApp en las conversaciones, en la conversación que uno ha tenido con esa persona. Y me empecé a buscar en la conversación con mi cuñada, a ver si en algún lado aparecía esa información concreta que necesitaba. Y busqué, y busqué, y busqué, y estaba complicado encontrarla. Pero en esa búsqueda encontré algo muy especial para mí, porque hacía unos años, en una de las conversaciones, ella me había compartido una prédica. Y cuando yo miré que ella me había compartido un vínculo de una prédica, para mi sorpresa mi la primera prédica que yo había dado acá, la primera vez que yo tuve el privilegio de pararme acá. Y era especial porque en ese momento mi cuñada estaba viviendo en Estados Unidos. Entonces ella la vio de manera virtual, entonces me había compartido el vínculo y me estaba diciendo, oye, ya vi la prédica, y me hizo unos comentarios al respecto. Entonces yo viendo que lo que me había comentado y todo, empecé a recordar lo que había pasado. Eso fue ya hace como casi 3 años, 2 años y medio tirando a 3 años. Y empecé como a vivir nuevamente lo que yo había sentido en ese momento cuando por primera vez estuve aquí parado. Y los nervios que daban y todas las sensaciones que podía dar. Y pues si ahorita dan nervios, porque es un respeto ante ustedes, la responsabilidad y sobre todo ante Dios de poder dar uno un mensaje claro, en ese momento como primera vez daba más nervios, mucho más nervios. Yo tengo un problema y mis amigos lo saben, que yo para acordarme de los nombres soy grave. O sea, tiene que pasar muy buen tiempo como para yo ya acordarme del nombre de la persona, entonces siempre es esta persona, la altica, la de la gorrita, la de las gafitas, porque yo para los nombres soy tenaz. Y esa dificultad que yo tengo, yo decía, no, y ahora predicando, ahora para decir la prédica, yo no quería embarrarla, que de pronto el pastor me dijera, no, ese de ahí usted qué está diciendo, alguna brutalidad está diciendo, que de pronto empezara a confundir nombres, que pusiera, quién sabe, por allá al pobre Moisés a escribirle a los Efesios o a Corinto, o de pronto meter por allá a Salomón a la fosa de los leones, alguna cosa que yo decía, no quiero fallar, no quiero embarrarla, quiero dar un mensaje claro. Entonces me acordaba todo lo que pasaba en ese momento, y entonces yo de puro, como de chisme también, pero también para ver qué había hablado en ese primer mensaje, de qué se trataba, qué palabra había dado y sobre todo si el mensaje estaba claro, me puse a verla nuevamente debido a lo que pasó con mi cuñada y lo empecé a ver y el nombre del mensaje de esa prédica, que repito fue hace como 3 años, era que no había bendición sino una transformación. Y yo en esa prédica hablaba sobre Jacob, sobre lo que había vivido Jacob, de cómo había manipulado al hermano para lo de la progenitura, que cómo había engañado al papá para lo de la bendición, que cómo había ido a engañar al suegro con lo de las ovejitas, bueno, en sinfín de cosas que había hecho Jacob y que tuvo que pasar por un proceso de transformación para que pudiera empezar a recibir la bendición y cumplir con el propósito, a pesar de la promesa que Dios le había dado. También hice un paralelo sobre mi vida en Cristo en ese momento y el proceso que yo estaba viviendo en ese momento para poder de verdad entender lo que Dios quería conmigo. Y en esos procesos de los que yo hablaba en esa prédica, todo se resumía al doblegar mi carne, a que tenía que soltar la carne de lo que yo tenía arraigado para poder de verdad recibir lo que Dios tenía para mí. Y entonces en esa conclusión y viendo el mensaje y lo que compartía, también yo venía a la reflexión que hace 15 días que tuve el privilegio de estar acá. También hablé sobre lo del pecado. Hablé sobre lo sutil que es el pecado, que nosotros por la falta de radicalidad le damos largas y empezamos a no atacarlo, sino empezamos a que él coja fuerza y nos empieza a desviar de a poco.
Entonces, en una de las conclusiones que yo sacaba entre esa prédica que fue hace 3 años a esta prédica que di hace 15 días, la conclusión es siempre el objetivo de nosotros como cristianos de doblegar nuestra carne. Ese es el objetivo. Y de pronto entonces nosotros que lo tenemos claro y ya llevamos un camino con Dios, a lo mejor por los eventos y por las situaciones, se nos olvida ese objetivo. Y uno puede ponerse a pensar, hace 3 años no es mucho, en años no es mucho, pero yo nomás viendo el video que vi hasta la alabanza y compartí en el primer servicio que ahí estaban, era Angie en el piano, estaba tocando María, estaba cantando mi esposa, nomás físicamente cómo cambiamos, nomás en 3 años. Estas niñas estaban con otro look, con otros peinados diferentes a lo que están acá, yo también estoy algo diferente, un poquito más hacia los lados, o sea, todo va cambiando. Todo va cambiando, así sea poco tiempo el que uno piensa que ha pasado. Y uno se pone a pensar qué hemos vivido en 3 años, no más, cada uno en sus vidas. Y estoy seguro que hemos vivido en estos 3 años situaciones de alegría, situaciones no tan cómodas, desiertos, situaciones de salud difíciles, de pronto hemos tenido un vínculo con Dios bastante fuerte, de pronto durante esos 3 años también hemos estado en tibieza, hemos estado un poco apartados, hemos pasado por diversas situaciones, o hemos finalizado una carrera, o hemos comenzado un negocio, o hemos comenzado un plan, qué sé yo, diversas cosas que en solo 3 años han ocurrido. Pero a lo que hoy, querida iglesia, es que lo importante no es cada evento que hemos vivido, lo importante no es el tiempo que ha pasado, ni las circunstancias que cada uno hemos vivido, lo importante es que nosotros debemos conservar el mismo objetivo, que es doblegar nuestra carne, siempre. De pronto porque hemos adquirido más conocimiento, hemos madurado, hemos tenido más responsabilidades, como que ese objetivo principal se nos va de las manos, como que se nos olvida, estamos como ocupados en las situaciones, en lo que va ocurriendo, pero siempre es un proceso continuo. Dios dice, alza tu cruz y ven conmigo. O sea, ven conmigo, ¿qué quiere decir? Renuncia a tu carne, doblégala. Él nos apartó, ¿verdad? Él nos eligió. Nosotros somos un instrumento para Él y debemos ser un instrumento útil para Él. ¿Cómo somos un instrumento para Él? Doblegando nuestra carne. Como vi esa prédica, recordaba que el pastor, yo compartí un comentario que hacía el pastor, que todavía lo hace, que decía que el cristiano es el proceso de ir muriendo a nuestra carne, de ir matándola. Y entonces es un proceso constante. Y proceso es que yo estoy involucrado en algo. No proceso de que como pasa el tiempo, ay, ¿verdad que yo tengo que hacer eso? Y no, porque siempre como que nos quedamos con que, es que somos un proceso, no somos un producto terminado, estamos en el proceso de santidad y nos quedamos en eso, pero en realidad somos conscientes que ese es el objetivo diario que debemos hacer porque es diario. Entonces, las eventualidades, los pasos, las etapas de nuestra vida no nos pueden distraer de verdad que ese objetivo que nos debe siempre priorizar. Por eso el nombre de la prédica del mensaje para hoy titula Pasa el tiempo, mas no el objetivo. Y el punto de partida de este mensaje, quiero tomarlo también de una cita que compartí hace 15 días, donde Dios le hablaba a Caín, que lo estaba advirtiendo, le está diciendo, te estoy viendo diferente, ¿qué está pasando? Cuidado, cuidado porque si tú te dejas dominar por el pecado, vas a caer. Pero lo más importante es lo que le decía al final. Recordemos en Génesis 4, 6, 7. ¿Por qué estás tan enojado?, le dice Dios a Caín. Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Dios le estaba diciendo a Caín, sabes que hay algo que está al acecho, no puedes bajar los brazos porque él está ahí listo a atacar cuando tú bajes los brazos. Pero lo más importante que le dice a Caín es, tú puedes dominarlo, o sea, tú tienes el control, o sea, tú tienes el poder de decisión para manejar tu carne,
para manejar el pecado. ¿Qué pasaba con Caín? Obviamente todos sabemos que para Caín no era un objetivo doblegar su carne. Para él no le importaba ningún tipo de procesos y por más que él le daba las ofrendas que le sobraran a Dios que no eran dignas, mientras su hermano sí. Él en vez de reconocer, oye, sí, yo estoy obrando mal, Dios te entrego estos pensamientos que estoy teniendo, te estoy presentando estos sentimientos feos que estoy sintiendo. No, él lo que hizo fue ponerse de mal genio con el hermano, ponerse de mal genio con Dios y empezar a alimentar una serie de pensamientos negativos que dañaron sus sentimientos y llevaron a una acción lamentable que todos ya conocemos. Pero porque para él no era una prioridad doblegar su carne. Para él no era prioridad, para él su prioridad era darle rienda suelta a su carne y lo importante es que Dios le está diciendo, tú puedes dominarla. O sea, en conclusión, nosotros podemos decir no. Nosotros podemos controlar y decir, no lo voy a hacer, no voy a caer. Pero para nosotros estar dispuestos a decir no caer, también tenemos que estar seguros y estar de verdad entendiendo que somos de una naturaleza caída y que somos proclives a caer. Que para nosotros decir no debemos entender que si nos dejamos guiar por la carne, no vamos a fallar. Debemos ser conscientes de ese tipo de cosas. Para decir no, debemos entender que somos proclives a fallar. También tenemos que ser conscientes de la sociedad en donde estamos. Tenemos que ser conscientes de cómo se mueve la sociedad y cómo la sociedad se ha apartado de Dios. De cómo que por más fundamentos o teorías o cosas que te vengan aquí a exponer, tú sabes que la sociedad está mostrando algo que no está bueno y que está viendo lo bueno cuando es malo y lo malo cuando es bueno y viceversa y todo eso. Sí, lo sabemos, eso lo entendemos. Y que quiere ver lo normal cuando no es normal y lo que no es normal lo quiere ver normal y te quiere vender eso así. Para nosotros decir no debemos ser conscientes de ese tipo de cosas, debemos ser conscientes de nuestra vulnerabilidad, de que somos proclives a caer y que estamos rodeados de una sociedad que está totalmente distanciada de lo que quiere Dios. Eso debemos saberlo para nosotros levantarnos y decir, no voy a caer. Por eso tenemos el control de ello. Y la palabra dice en Isaías 5:20, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Entonces todo ese dominio que el pecado le hemos dado, todo ese dominio que el pecado estaba haciendo antes también, por ese motivo Jesús vino acá. Por ese motivo de entregarse de la cruz para quitarle el dominio al pecado. Él estuvo clavado en la cruz, ¿sí? Para destronar ese dominio que había en el mundo del pecado, morir, resucitar a los 3 días y dejarnos el Espíritu Santo para que estuviera en un vínculo con nosotros y nosotros fuéramos justificados por Él, solo por medio de Él. Entonces es importante entender que cuando Jesús hizo eso, en cada uno de nosotros habita algo más fuerte que nuestros instintos, habita algo más fuerte que nuestra carne. Es algo tan fuerte que nos transforma, es algo tan fuerte que nada en el mundo puede superarlo, es algo tan fuerte que nos da una paz que supera cualquier entendimiento. Y si no me creen que sea tan fuerte, que sea más fuerte que nuestros instintos, cualquiera de ustedes antes de conocer a Dios, yo sé que actuaban de una manera normal y tranquila para ustedes. Pero es conocer a Dios y empiezan a ver cosas que antes no veían, que empiezan a actuar de una manera que antes no estaban actuando, que empiezan a notar situaciones que antes lo hacían con normalidad y ahorita les empieza a incomodar, que su círculo social empieza a cambiar, que sus prácticas, sus conductas y todo lo que hacía empieza a cambiar. Y no es porque el paz esté detrás de ustedes diciéndole, no, eso es pecado, no, eso está mal, o tu líder esté ahí diciéndote versículos y no, y es que eso no es, entonces uno sí, Señor, bueno, está bien, y uno se aguanta. No, es porque uno permite en su corazón que el Espíritu Santo empiece a moldear tu corazón y ese corazón de piedra empieza a ser moldeado. Entonces es una fuerza tan poderosa que es capaz de transformar un corazón que estaba totalmente caído en un propósito santo para Dios. Y es tan fuerte que es mucho más fuerte que nuestros instintos. De pronto caemos en el error, queridos hermanos, que mientras no estemos estimulando nuestros sentidos,
entonces no lo creemos. Todo se basa en cuánto estimulamos nuestros sentidos. Estamos buscando lo sobrenatural que ocurra afuera, algo que ocurra afuera para decir, ay, oiga, sí. Cuando nos damos cuenta que lo sobrenatural ocurre adentro, cuando un corazón está totalmente oprimido y Dios lo empieza a moldear, y ese hombre que tu vida es totalmente perdido, empezó a cambiar solo en nombre de Él. Eso es lo sobrenatural. No nos puede pasar lo que le pasaba a Tomás. ¿Saben lo que le pasó a Tomás? ¿Sí? De tanto que le pasó a Tomás, cuando Jesús resucitó, todos le decían a Tomás, Jesús resucitó, y él decía, no, yo no creo, hasta que no lo vea con sus llagas, con todas sus heridas y todo, yo no creo. Y el mismo Jesús le decía, vea, toque, mire las llagas, mire las heridas, ¿por qué no crees? Le decía. Porque tenemos que solo basarnos y nuestros parámetros son el estímulo de nuestros sentidos, solo ver lo que ocurre afuera. Y Jesús termina con algo hermoso que decía, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Entonces nuestros parámetros deben ser diferentes y Dios a veces nos lleva por situaciones donde nos conduce a que soltemos nuestra carne, a que no sea necesario estimular nuestros sentidos, sino que de verdad creamos en lo que no vemos. Compartí en el primer servicio algo que me pasó esta semana con mi esposa y la salud de mi hija, que mis sentidos no estaban siendo estimulados. Mis sentidos antes estaban siendo golpeados porque yo veía que la situación con mi hija no se solucionaba y cada día era peor, cada día la situación era peor. Cada vez el cansancio era mayor, cada vez la frustración empezaba a coger fuerza y cada vez la impotencia uno empezaba a sentir. ¿Y uno qué tenía que hacer en ese momento con mi esposa? Creer en lo que uno no ha visto en el momento en sus sentidos. Que por más de que uno vea que su hija no esté levantando cabeza en cuestión de salud, uno entregarse en la oración y entregarle la vida de su hija a Dios, que tiene el control de todo y que cuando Él decidiera la sanara de la manera como Él lo quisiera, si era su voluntad. Y por más de que Sofía se veía que no se recuperaba, nosotros entregándonos en lo que no vemos, entregándonos a ese Dios, entregándonos y solidificando nuestra fe, que no es necesario estimular nuestros sentidos, sino que sabemos que Él está ahí adentro de nosotros. Y Dios nos lleva a eso, para que nuestros parámetros no sea la carne, porque nuestros parámetros desafortunadamente olvidamos ese objetivo y nos entregamos a lo que siente la carne. En Romanos 8, 12, 13, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Entonces yo puedo decir no, reconociendo mi vulnerabilidad, reconociendo cómo está la sociedad y solo dándole el control al Espíritu Santo para que me gobierne. De esa manera es que yo entiendo y puedo decir no y puedo dominar ese enemigo que está ahí. En un mensaje, una prédica anterior, yo la había titulado Durmiendo con el enemigo, y yo no me estaba refiriendo a mi esposa, me estaba refiriendo a la carne, a esos instintos, a esas cosas que siempre están ahí y que a veces salen en una temporada más que otras. Y ustedes no notan que cuando esa carne empieza a salir, que de pronto tu genio es más irritable, que no tienes tanto control de como tú hablas, que de pronto discutes por todo, que estás viendo el vaso medio vacío. Cuando te está pasando esas circunstancias, evalúate tú cómo estás con Dios, porque proporcionalmente de tú cómo estás actuando afuera, se evidencia de tú cómo estás adentro en tu comunión con Dios, porque Él te va guiando y Él va controlando todo lo que esta carnecita y estos huesitos, como decía un expresidente, salen a luz, salen a flote. Entonces, por medio de Él es que debemos controlarlos y ser coherente a lo que dicta y mueve nuestra fe. Es una decisión, es el papel que nos corresponde, independiente de la etapa que estemos viviendo, ni la edad en que estamos viviendo, ni cuánto llevemos en el camino con Dios. Es nuestro objetivo
siempre ser conscientes de doblegar nuestra carne. Perdóname un segundito. En el libro que estamos leyendo con alabanza y con audiovisuales, el pastor Miguel Núñez nos daba como un contexto de lo que ocurrió en Estados Unidos. Estados Unidos como gran potencia, gran país que influencia a la mayoría. Y nos comentaba que ese país fue construido y su origen con unos principios cristianos fuertes. Pero a pesar y lamentablemente empezó a pasar el tiempo y como todo se fue distanciando del diseño de Dios, empezaron unas corrientes filosóficas a atacar todo lo que era de Dios, todo sobre la palabra, todo sobre lo que era el cristianismo, empezaron a atacar a la iglesia. Y la iglesia desafortunadamente en Estados Unidos cometió un error, que en vez de dar la pelea, en vez de defender su evangelio, se empezaron a agrupar aquí como estamos todos aquí, todos juiciositos y todos bonitos que nos vemos. Y entonces entre nosotros hacíamos y vivíamos nuestra religión o nuestra creencia, pero solo entre nosotros. Y eso empezó entonces a generar unas situaciones que no fueron bien llevadas porque estábamos olvidando lo que Dios nos manda hacer, de ir a dar las buenas nuevas. Y eso empezó a sacar conclusiones como que todo el conocimiento de la matemática, la literatura, la ciencia, todo eso lo consideramos secular, entonces eso no lo vamos a mirar, porque es secular y entonces eso no tiene nada que ver con nosotros, nosotros solo nos vamos a dedicar acá, a las cosas que tienen que ver con Cristo. Pero si nos dedicamos en las cosas que solo tienen de Cristo y solo a ver su palabra, entonces la fe, ¿dónde queda? Entonces, no, si la fe también es importante, entonces se dedicaron también a solo alimentar una fe, pero una fe sin bases, una fe sin conocimiento, y entonces fue una fe totalmente emocional. Y el pastor nos decía que desafortunadamente ese tipo de corrientes como esa fe emocional son las que más influenciaron todo este hemisferio de Latinoamérica. Es de lo que más influenció Latinoamérica, de esa fe emocional. Esa fe donde yo espero, esa fe donde Dios es el genio de la lámpara maravillosa que me va a dar algo. Una fe donde yo no tengo ningún tipo de responsabilidad, sino solo espero en Él, donde yo no tengo que hacer nada más. Entonces vienen ese tipo de doctrinas doctrinas de prosperidad, no, de teología de la prosperidad. ¿Sí? Empezamos a utilizar versículos que nos encantan y lo hacemos como un himno. Entonces Dios está a la puerta de nuestro corazón, Él está golpeando, ¿por qué no lo dejas entrar? Entonces Dios, yo te doy una oportunidad, yo te quiero dar una oportunidad, voy a ver si te voy a dar una oportunidad. Y somos como Jacob. ¿Recuerdan lo que hacía Jacob cuando Dios le hizo la promesa? Y si tú haces eso, y si tú haces lo otro, y si tú me acompañas, y si tú haces lo otro, yo de pronto te sigo. Entonces es Dios, le estamos dando nosotros una oportunidad a que Dios nos muestre a ver qué tal, a ver si sí. Y eso empezó a llenar esa fe emocional, que es una fe temporal, que solo se activa cuando estoy en la iglesia y cuando me voy no pasa absolutamente nada. Y entonces tras del hecho llega la gracia, y todos tenemos la gracia, ¿verdad? Gracias a su misericordia, gracias a Él que tenemos gracia. Entonces esa gracia, sumado a su amor y sumado a su perdón, sin ninguna responsabilidad mía, hay un error en la ecuación. Porque eso me lleva a que yo voy a poder pecar, pero total como Dios me ama, soy salvo. Y nos lleva a ese tipo de cosas cuando no entendemos y cuando profundizamos de verdad en la palabra, cuál es nuestra responsabilidad, que la gracia no es un permiso para pecar, la gracia es poder para vivir en santidad. Es totalmente diferente a lo que nosotros o nuestra carne nos quiere dictar. Porque cuando tú entras en la gracia, inmediatamente entras en el señorío de Cristo. Entonces la ecuación completa debería ser gracia más señorío de Cristo igual santidad. Y ese es el objetivo por el cual estamos acá. Ese es el objetivo por el cual nosotros somos instrumentos, es el objetivo por el cual Dios nos apartó, Dios nos eligió para empezar a ese proceso de santidad para estar en una eternidad con Él. Entonces es mucho más allá de solo recibir, sino que mi responsabilidad es darme cuenta que mi vida es de Él, que Él pagó con su sangre mi vida
Y si cada uno que estamos acá sentados es entender que recibimos la gracia, pero también recibimos el señorío de Él y que esta vida le pertenece a Él. Amén. De pronto cuando escuchamos eso, yo lo estoy intentando. Yo estoy queriendo doblegar mi carne y yo me esfuerzo en hacerlo y no lo hago y no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Y es que yo tengo ganas de hacerlo. Vamos a salir totalmente frustrados. Y Pablo, me encanta una palabra porque Pablo, en ese anhelo, en ese deseo de ser cada vez más santo, veía y reconocía ese obstáculo que tenía, que era su carne. En Romanos 7, 21, 24 dice: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y eso es Pablo, imagínense, que él tenía en su vida la prioridad, doblegar esa carne para poder cumplir el propósito y todo lo que hizo él. Es reconocerlo constantemente, es saber que Él está ahí, que esa carne está ahí y que nosotros debemos controlarla. Y sobre todo, la carne no se pelea con carne. La carne tú no la batallas con tu propia carne. Es imposible, vas a salir frustrado porque no es en tus ganas, no es en tu criterio, no es como a ti te parezca, no es como tú lo acomodes. Tú no puedes vencer la carne con tu propia carne. En Romanos 8.1, que vamos a estar hablando un poco de Romanos 8.1 porque es hermoso, porque Pablo empieza a mostrar nuestra nueva posición, lo que ha hecho el sacrificio de Jesús y nos ha dado esa nueva posición para que nosotros de verdad entendamos, y muestra el paralelo de lo que es vivir en carne y lo que es vivir en espíritu, y que nosotros nos convenzamos que nosotros hacemos parte del Espíritu Santo. Dice Romanos 8.1, la vida en el Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces, el sacrificio nos lleva a que nosotros estábamos predestinados a condenación. Ahora estamos predestinados a vivir una eternidad con Él. Gracias a ese sacrificio que Él cometió, Él pagó el dominio del pecado, que ya no somos esclavos de ellos, porque de todas maneras nosotros en nuestra justificación, nosotros porque no hemos querido ser radicales muchas veces, no es que yo soy así, es que si vieran lo que a mí me pasó, no, es que le damos tanta fuerza a lo que es el pecado, le damos tanta justificación a nuestra carne que la tenemos ahí y no la doblegamos. Y decimos que estamos en un proceso, pero ¿cuál proceso? Estamos ahí dando círculos sin ni siquiera avanzar en un proceso. Cuando tú entras a trabajar y empiezas en un proceso de contratación, el proceso avanza, ¿cierto? Entrevistas, papeles, y entonces que con la psicóloga, que con sutano, con mengano, y el proceso se hace, va siguiendo, va tomando curso. Cuando tú estás enfermo o algo, empiezas a tomar un proceso de sanación que te dice el doctor, tómate esto, tómate el otro, y empiezas ese proceso seriamente, avanzas en el proceso. ¿Estás avanzando en tu proceso de moldear tu carne? ¿Verdad? Porque si tú no te acuerdas de que tu carne debe revelarse, es porque no se ha revelado. ¿Y qué es lo que se revela? Lo que no está conforme, el que dice, oiga, que por qué está haciendo esto, yo no estoy cómodo, oiga, por favor. Y uno, no. Si tu carne se está revelando, amén. No es un momento agradable, a lo mejor tienes que pelear, pero Dios te está dando las herramientas. Pero si tu carne ni siquiera se está manifestando, danger. Pilas. Pilas, porque entonces la carne está cómoda, está plácida. Y esa nueva posición que nos da Dios no se trata en nuestra religiosidad, no se trata en nuestras costumbres, en nuestras reglas, se trata en lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros y las herramientas que nos está dando. Olvidamos algo chiquitico y súper importante. Alvarito, ¿tú sabías que tú eres el templo del Espíritu Santo?
Amén. ¿Verdad, Joa? Tú eres el templo del Espíritu Santo. Todos somos templo del Espíritu Santo que habita en nosotros. Ese huésped que está ahí con nosotros, ¿lo usamos? ¿O ese lo activamos solo cuando entramos a la iglesia y venimos a adorar, a escuchar una bonita palabra y cuando salimos, ¡pum!, lo apagamos? ¿Ese Espíritu Santo lo usamos constantemente? ¿O ese Espíritu Santo nos espera afuera de nuestra empresa cuando entramos a trabajar y nos espera a la salida y ¡pum!, lo volvemos a activar? ¿O entramos a la universidad y entramos a clase, ¡pum!, lo apagamos? Y termina la clase y ¡pum!, lo activamos. ¿Usamos el Espíritu Santo? ¿Somos conscientes que Él está ahí? ¿Lo escuchamos? ¿Tenemos ese oído fino para escuchar? Oye, pilas, cuidado. En el devocional hoy Hilary le decía, no es acá de tratarnos de supermanes, de que yo puedo, como ahora estoy con Cristo, yo con Cristo todo lo puedo. No, no te las des de Superman. En Cristo todo lo puedes, pero si tú renuncias, en Cristo todo lo puedes y hay un proceso que tú puedes empezar a matar tu carne. Que antes de pronto, ahorita en esta vida que estás llevando, las cosas que te doblegan no son las mismas que te doblegaban hace un tiempo, pero ahorita hay nuevas cosas, porque tu carne siempre busca la manera. Entonces, ¿lo usas? ¿O es ese carro último modelo que tienes en el parqueadero allá, super pro, que ni siquiera lo prendes para ir a Sopoa a comerte un postre? Llegas y te sientas y lo prendes un poquito, uy, suena chévere, y lo apagas y te vas. Dios quiere que utilicemos el Espíritu Santo 24/7 porque por eso entregó su vida por cada uno de nosotros. La palabra dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. No es cuando estés con tu esposa, ni cuando estés con tus hijos, ni cuando estés en problemado, ni cuando estés afligido. En la vida es en la cotidianidad, en el diario de nosotros. El Espíritu Santo debe estar siempre con nosotros, que nos guíe. Él va delante de nosotros guiándonos. ¿Para qué? Para que no nos dejemos llevar por nuestra carne. Entonces, solo por medio de Él es que nosotros podemos decir, no caigo. Es tenerlo en cuenta para absolutamente todo. En Romanos 8:3 dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo declaró, es una victoria que tenemos. El Espíritu Santo que habita en nosotros es una victoria, porque mató el pecado, mató la condenación que teníamos, mató la esclavitud que teníamos en el pecado. Y es algo que debemos reconocer a diario, porque a diario debemos ir en nuestro proceso. Es algo que debemos hacerlo a diario, porque cuando viene el enemigo, nosotros debemos estar listos, debemos estar con el oído listo. Porque cuando el enemigo nos quiere tentar con cosas que de pronto nos atraían en el pasado, o de pronto nos quiere mostrar cosas nuevas para ver si caemos, es entender que eso era una nueva persona, pero ahora soy una nueva persona porque Dios me fortalece, porque tengo una nueva naturaleza, porque Él me fortalece, porque Él me comanda. Él nos da todo, Él nos da las herramientas, Él nos da el kit completo, Él nos da el poder del Espíritu Santo, tenemos el perdón, y nos da una nueva posición por el sacrificio que hizo. Como dicen en Cali, si quieres más, que le piquen caña. O sea, caramba, nos ha dado todo. ¿Y cuál es nuestro papel? La disciplina de creer. La disciplina de creer. El creer en lo que yo estoy siguiendo. El alimentar lo que yo estoy creyendo. En sustentar lo que yo estoy creyendo, porque sustentarla, elaborarla y hacer raíces
me lleva a una obediencia. No una obediencia por sujeción, ni por imposición, ni porque toca. Una obediencia por amor, una obediencia por gratitud y por entender que sin Él yo estaría totalmente condenado, pero gracias a Él voy a poder estar con el Padre en una eternidad. Así que gracias, Padre, mi vida te pertenece porque tú pagaste con tu sangre mi salvación. Entonces, nuestra tarea es la disciplina de creer, porque todos los que están acá, por algo están acá sentados, han visto el actuar de Dios en sus vidas. Lo han visto. O sea, si no, no estaríamos acá. Lo hemos visto. Y ninguna persona que conoce a Dios ahorita está peor que antes. Ninguna. Que hay renuncia, sí. Que hay pruebas, sí. Que hay situaciones donde hay que hacer un sacrificio y soltar lo que tenemos tan arraigado como la carne, sí. Pero estamos mejor porque Él nos da lo que necesitamos, más no lo que nosotros queramos. Eso nos queda claro. Entonces debemos sacar a Dios, debemos sacar nuestra fe de un plano meramente emocional. Porque lo metemos siempre en un plano emocional, cuando Dios debe estar siempre. Mi cristianismo debe ser integral. No se debe activar solo en ciertos momentos o ciertas épocas o ciertas amistades. Debe ser constante para que nuestros pensamientos tengan una perspectiva de eternidad, más no solo una perspectiva de carne. Siguiendo con el estudio de Romanos 8:5, dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan el Espíritu. Todo tu accionar, todo lo que tú haces, todo como tú operas, ¿es basado en una perspectiva eterna o basado en una perspectiva de carne? Sabemos que la carne es la urgencia. Sabemos que la carne es lo que ocurre en el día a día, en las eventualidades, en las cosas, en los problemas que se presentan, en las situaciones que todos vivimos particularmente en nuestra vida. ¿Nosotros nos centramos solo en eso o todas las decisiones las tenemos basadas en una perspectiva eterna? Es recibir la eventualidad, es recibir la situación y no reaccionar como el mundo quiere. El mundo quiere que todo lo resolvamos ayer, de afán, rápido. Hay que operar rápido. ¿Qué hubo? Nosotros es necesario hacer un filtro. Debemos hacer un filtro donde todas las acciones que nosotros debemos hacer, debemos mirar si eso me edifica y si eso agrada al Dios que sigo. Y si eso agrada al Dios que sigo, puedo operar con tranquilidad. De pronto no es lo que yo esperaba, pero sí es lo que Dios quiere para mí. Y esa es la manera que nosotros debemos operar, lejos de los afanes, lejos de las cuestiones, porque nosotros siempre vamos a estar metidos en algo. Hablaba en el primer servicio que tenía de unas ovejitas que están entrando al proceso de estudiar y trabajar y sirvan en la iglesia. Eso es agobiante. O sea, carnalmente es complejo. Manejar, darse los tiempos, y ahora yo qué hago, no, y ahora cómo voy a hacer, no tengo tiempo. Y entonces, si uno se dedica solo con la carne, va a haber estrés, va a haber preocupación, pero siempre va a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. A mí me pasaba que al comienzo de este año, por mis cuestiones laborales, el ser padre de 2 hijos, con mi matrimonio, tener acá también unos privilegios de responsabilidades y todo, me sentía agobiado. ¿Qué voy a hacer? ¿Con qué tiempo voy a hacer? ¿Y quién no quiere actuar con sabiduría? ¿Quién no quiere? Todos queremos actuar con sabiduría. Nadie quiere cometer errores. Nadie quiere tomar una decisión que sea errónea. Uno quiere tomar siempre la decisión correcta. Y yo estaba en ese agobio y todo eso, y mi momento de intimidad con Dios, que no es solo la iglesia, y yo sé que el pastor Mateo, el pastor Giovanni, el pastor Héctor, Giovanni, que también ha tenido el privilegio de pararse acá, yo, también los líderes, también los profesores de los cursos, también en todos los grupos de influencia, siempre decimos y recalcamos algo: hagan el devocional.
Y entonces muchos, ay, sí, sí, yo sé que eso es importante, sí, yo tengo, pero es que no me ha dado tiempo, pero yo sé que es importante. No entienden, y Hilary lo decía en el momento también en el devocional que hicimos ahorita a mitad entre servicios, no entienden lo importante que es el devocional, no entienden lo importante que Jesús se sacrificó para que nosotros tuviéramos contacto con Dios en cualquier momento y tú poder en tu intimidad leer la palabra que Él reveló y que por medio de esa palabra te revele algo a ti, solo a ti. No es escuchar lo que le dejó a otra persona, ni la conclusión ni la reflexión de X persona, sino a ti, el Rey de Reyes, el soberano de todo, el dueño de mi vida, me está revelando algo a mí en ese momento de intimidad. En ese momento de intimidad lo empiezo a conocer. En ese momento de intimidad conozco cómo opera, qué le agrada, qué no le agrada, cómo me salvó, cómo me corrige. Ese momento devocional es tan importante porque tú empiezas a entender el por qué tú estás acá. Y les comento esto del devocional porque yo estaba en mi devocional en ese momento que estaba como agobiado en mi carne y estaba empezando en mi devocional Crónicas. ¿Ustedes han empezado a leer Crónicas? Empezar Crónicas no es fácil, no es chévere. No lo digo por irrespeto, sino que ustedes saben que no me acuerdo de los nombres, entonces para los que no conocen Crónicas, en los primeros capítulos, entonces Sutano es papá de Perencejo y Perencejo es papá de tal, y dele, yo no lea capítulos, y dele, y entonces Sutano se casó con este, tal, y dele, yo no, Dios, ¿aquí tú qué? ¿Qué me quieres decir, hombre? Porque yo estoy agobiado y todo, porque uno en su urgencia necesita, Víctor, necesitas hacer esto. Uy, sí, ¿quién sabe qué carta, versículo, quién? Entonces, uy, ya sé lo que tengo que hacer. No, pero Dios me lleva, sé paciente y conoce mi historia. Fundamenta tu fe, que te des cuenta que lo que tú crees tiene fundamento histórico. Que lo que tú crees no es que se lo inventaron de repente, que lo que yo revelo no tiene ninguna incoherencia, que todo tiene un orden. Y eso, ese conocimiento también te lleva a fundamentar tu fe. Pero seguía leyendo Crónicas y en el versículo 18, que eso no está en las diapositivas, sino les estoy contando la reflexión, me encantaba que en Crónicas empezaban a hablar de David con una visión totalmente diferente a lo que escriben en Samuel, ¿sí? Más se centra como en el reinado de David. Y en ese capítulo 14 mostraba David cómo ganaba las batallas, cómo vencía a los enemigos. Y me acuerdo perfectamente que en el versículo 14 de Primera Crónicas 18 decía, David gobernaba con sabiduría y justicia todo Israel. Todo Israel. Entonces, él obraba con sabiduría, él obraba con justicia, o sea, lo estaba haciendo bien. Pero lo más hermoso de eso es que en el versículo anterior decía, Dios le daba victoria. Entonces no era que David iba y derrotaba a los enemigos, iba a vencía a qué pueblo, a aquel otro, gobernaba con sabiduría, gobernaba con justicia y después si tengo tiempo, comunión con Dios. No, yo tengo comunión con Dios, ese vínculo, ¿sí? Y eso que me está dando Dios, gracias a eso, a esa cobertura que Él me da, yo puedo obrar con sabiduría, yo puedo obrar con justicia. Y Dios era diciéndome, no te agobies en tu carne, mírame a mí y yo te llevo a que obres de una manera en que no vas a caer. Entonces no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera, queridos. Que no importa la situación que estés viviendo, que no importan las cosas que tú estés pasando, que siempre nuestra carne, el afán y todo, a Dios ahorita cuando tenga tiempo. No, primero Dios. Y Él te abre el camino para que tú puedas operar de una manera sabia, de una manera justa, de una manera que a lo mejor en el momento no lo veas, pero después vas a llegar con un propósito como el que Él quiere y ser el instrumento que Él quiere. Es de adentro hacia afuera. En Romanos 8:6 dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte,
pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Si ustedes se dan cuenta en todo Romanos 8, cada versículo está intrínseco una acción que viene de parte de nosotros, algo que debemos hacer nosotros. Y él acá hace la comparación de permitir o estar en la carne o permitir al Espíritu Santo. Y en ambos es permitir, darle licencias al Espíritu Santo que aborde tu vida, y en el otro es ser radical con el pecado. Radical con tu carne. ¿Qué tan radical estamos siendo? Cuando estás con tus compañeros de trabajo, cuando estás con tus compañeros de universidad y están almorzando y hacen bromas y todo, de pronto bromas de doble sentido y todo esto, ¿cómo te sientes tú? Tienes la gallardía de pronto de pararte, no echarles bibliazos, ni decirles sermones, ni nada, pecadores, e irse, no, sino que tener una reflexión e irse a otro lado a almorzar y no exponerse, o al otro día no voy a almorzar con ellos, quiero estar en un sitio seguro para no exponerme, o no, yo puedo. No, eso a mí no me afecta. Tarde que temprano, entre chiste y chanza, te van a empezar a gustar esos chistes. Oiga, ese sí estuvo chévere, oiga, ese sí estuvo bueno. Y empiezas a desviarse porque falta la radicalidad y de pronto primero es más importante lo que piensen de mí. Lo que piensen los terceros es más importante y nos falta radicalidad. Por eso, en Romanos 8:9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu Santo, por el Espíritu, sí, o sea, condicional, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y entre paréntesis dice, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Entonces volvemos a la misma situación, ¿el Espíritu Santo es protagonista en tu vida? ¿O lo dejaste enfriar y se apartó y no lo escuchas ni siquiera? Y tu carne te domina de una manera que tú sutilmente ni siquiera te das cuenta y te olvidas del objetivo primordial de doblegar nuestra carne para llegar a una santidad con Él. Porque es a diario y es constante y debe haber coherencia con nuestra fe. Debe haber coherencia con nuestra manera de operar que debe evidenciarse. Debe evidenciarse y debe mostrarse. No nos puede pasar lo que nos pasó lo que le pasó a Sansón. Todos recuerdan lo que le pasó a Sansón, ¿verdad? Recordemos que Sansón nació de una parejita que no podía tener hijos y Dios hizo el milagro, pero Sansón tenía un propósito claro. En Jueces 13:5 dice, quedarás embarazada y darás a luz un hijo, a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. ¿Cuál era el propósito por el cual Sansón vino al mundo? ¿Cuál era el propósito? Vencer a los filisteos, ¿verdad? Rescatar al pueblo y vencer a los filisteos. Ese era el propósito que tenía Sansón, pero había un problema. Él tenía ese propósito de vencer a los filisteos, pero le encantaban las filisteas. Le encantaban. O sea, su carne y su debilidad eran las mujeres y las filisteas más. Y se parece tanto a la vida de un cristiano que Dios nos lleva a tener una vida libre de pecado, pero ¿nos es tan atrayente el pecado en esta naturaleza? Y Sansón entonces empezaba a obrar como de pronto obramos algunos, que entonces empezamos a orar conforme al Espíritu Santo y también entonces él iba y destruía y con su fuerza iba a matar, pero también se entregaba a su carne. Y entonces era destruía acá y con las chicas, y se destruía acá y con las chicas, y pasaba la línea y pasaba la otra. Y solo le pasa a Sansón, ¿verdad? Nos pasa a todos, que empezamos a cruzar la línea y de repente ni nos damos cuenta que esa línea se borró y empezamos con ese tipo de comportamientos donde queremos hacer lo que Dios quiere, pero no somos capaces de soltar. Y Sansón no soltaba su debilidad hasta que le cobró peaje y le llegó su Dalila. Y él entrado en confianza después de ese evento de lo que le pasó con Dalila, dice la palabra, pero yo parafraseando le decía, tú tranqui, no problem. Yo salgo de esta como la he sacado muchas veces. Yo salgo libre como lo he hecho muchas veces. Como cada uno de nosotros, yo lo sé manejar.
Yo lo sé controlar. Total, eso, a ver, yo lo sé manejar. Y nos llega nuestra Dalila y lleve. Y Sansón tuvo que doblegarse, entregar su carne, reconocer que Dios era el soberano, morir a sus deseos y pedirle a Dios que hiciera lo que él ya con sus fuerzas no podía hacer. Igual que nosotros. No es carne con carne, es con el Espíritu Santo, porque en nuestras fuerzas no podemos. Entonces nosotros podemos decir no, pero solo por medio de Él. Les comentaba en el primer servicio que hay una analogía muy bonita que me pareció bastante importante y le agregué unas cositas. Que ustedes saben cómo se mantiene un avión en vuelo, o sea, cómo no se cae un aparato de esos. ¿Ustedes saben? Ay, eso tiene su ciencia y es wow. Para que eso ocurra, físicamente tiene que haber el enfrentamiento de 4 fuerzas, hablando de física. No me voy a poner canzón en eso ni nada, sino es algo que todos podemos entender. Entonces, las 4 fuerzas para poder que un avión vuele. Primero está la fuerza del impulso. Esa fuerza del impulso, ¿quién la genera? Los motores, ¿verdad? Entonces empiezan los motores y cada vez el impulso es mayor, ¿verdad? Entre cada vez el impulso sea mayor, se va a enfrentar a otra fuerza, que es la fuerza de la resistencia. La fuerza de la resistencia está evidenciada con el viento que está en contra. Obviamente va un avión y entonces se enfrenta con el aire que está en contra, entonces lo quiere devolver, pero es más fuerte el impulso que el avión sale, ¿verdad? A flote. Listo, ya está volando. Como toda masa que habita esta tierra es atraída por la ley de la gravedad, ¿verdad? Por la fuerza de la gravedad. ¿Hasta ahí vamos bien? Toda fuerza de gravedad quiere que vaya al centro, entonces todos por eso vamos para abajo y el avión si no fuera por lo que les voy a explicar, también ¡pa! Pero hay una fuerza que se enfrenta a la ley de la gravedad que es la fuerza de la sustentación. Gracias a esa fuerza de la sustentación, el avión se mantiene en el aire y no cae. Entonces la analogía que viene acá es, esa fuerza del impulso vence a la fuerza de resistencia. Esa fuerza de la sustentación vence a la fuerza de la gravedad. Es ese Dios que te impulsa y vence las cosas de tu carne y de tu pecado y de tus condiciones, y cuando estás en el aire, Él te sustenta. Cuando estás en la nueva vida, Él te sustenta para que no caigas, para que Él te mantenga. Entonces vamos a decir, ay, qué lindo, Dios me sustenta, ay, Dios es mi impulso, y podemos decir amén. Y amén, sí, Él nos sustenta y Él nos da impulso y nos da fuerza. Pero para que esas fuerzas hagan lo que tienen que hacer, para que la fuerza de la sustentación mantenga el avión en vuelo y para que los motores del avión puedan impulsarlo, es porque el avión está diseñado aerodinámicamente adecuado para que eso ocurra. Entonces, Dios quiere impulsarte, Dios quiere sustentarte, pero solo se puede si tú tomas la acción de diseñar tu vida acorde a lo que Él quiere, de la manera aerodinámica correcta para que tú te mantengas y te sustentes, para no caer a tu carne.